Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar aquí en esta reunión programada desde hace días y pues hoy tenemos la dicha de poder concretarla. Hoy vamos a dialogar sobre las vacunas. Para los que no me conocen, mi nombre es Angélica Araque, soy bacterióloga, laboratorista clínico, egresada de la Universidad Industrial de Santander, de Bucaramanga, la UIS. Y pues, ¿para qué hago esta presentación? No soy viróloga, no soy epidemióloga, no soy mucho menos científica. Entonces hay ciertos aspectos que pues no los puedo resolver y la intención mía no es hablar desde el punto de vista médico, o qué sucede bioquímicamente. De pronto una generalidad sí se podría dar, pero no el fundamento mismo de cómo funcionan las vacunas. Algo hablaré, pero la idea es que cada quien tenga la responsabilidad, el compromiso de investigar eh, por su cuenta. El tema de las vacunas es controversial. De hecho, en el mundo hay tres aspectos en los que la gente nunca se pone de acuerdo. Son los deportes, Millonarios, Santa Fe, Cúcuta Deportivo, con el Barcelona, etcétera, etcétera. También está el tema religioso. No nos colocamos de acuerdo en religiones, no nos colocamos de acuerdo en política, y ahorita con tanta división que hay en Colombia. Y yo colocaría un cuarto tema relacionado con esta pandemia. No nos colocamos de acuerdo acerca del tema de las vacunas, que es algo que estamos viviendo en ese preciso momento. Entonces, es un tema delicado, es un tema que tiene mucha tela que cortar, tiene muchas ramificaciones y para tocarlo se necesita amor, prudencia y bueno, que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nuestros corazones. Las vacunas no son nada nuevo, pues 2021, las personas antivacuna tampoco son nuevas y las personas pro vacuna tampoco son nuevas. Esto viene desde hace unos cientos de años, ¿no? Bien, entonces comencemos con una oración pidiéndole a Dios que nos dirija en toda esta charla, en esta reunión. Entonces, no siendo más, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bienvenida, Patricia. Vamos a empezar con la oración. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por tenernos acá una vez más, Señor, en estas reuniones magníficas donde aprendemos, donde nos reunimos confiando y esperando en que tú estás al control de estas reuniones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada corazón de nosotros, que me dirijas en cada palabra, en cada pensamiento, y que bendigas a cada una de las personas que están ingresando y las que ya están en esta reunión, para que tú estés al control de cada una de sus necesidades. A todos, ayúdanos, Señor, fortalécenos, y que esta sea una grata experiencia donde podamos adquirir nueva información y compartirla también con las personas que lo necesiten, que son tantas a nuestro alrededor. Que tu Espíritu Santo
haga la obra, no nosotros. En el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, todos me escuchan, ¿cierto? Ok. Entonces, comencemos. Comencemos con nuestro tema. Entonces, ya para seguir hablando lo que teníamos atrás en la conversación, esto de las vacunas y de las peleas y de las divisiones entre grupos que adoptan la posición que sí o que no es nuevo. Sí, que de pronto la gente diga, uy, pero es que salieron ese grupo de extremistas hasta el año pasado. No, esto más o menos lleva unos 150 años desde que se inició estas investigaciones científicas y médicas. Ok. Vamos a compartir aquí pantalla. Vamos a empezar a hablar de mi posición acá, vuelvo y repito, no es decir, ustedes tienen que estar a favor de las vacunas. Tampoco es decir, ustedes no deben estar a favor de las vacunas. Quiero que me entiendan esto porque, vuelvo y digo, el tema es delicado, pero lo importante acá es que cada quien tome su decisión basado en información, que no porque lo que Angélica dijo, no. Y de paso les digo, lo que Angélica hoy les va a decir, no me lo crean. Ustedes tienen la labor de investigar, porque Dios a ustedes les dio un cerebro y una mente, y somos seres humanos muy inteligentes y debemos razonar. Razonar para tomar cualquier decisión, pero basado en la información. No porque mi padre me dijo, mi madre me dijo, eso lo han hecho por tradición y yo me muero así y así creo. No. Todas las decisiones de nuestra vida deben estar basadas en argumentos para uno justificar realmente con bases cada una de las decisiones que uno vaya a tomar y cómo no en este tema tan importante como lo es actualmente el tema de las vacunas. Bien, vamos a hablar de los que no creen en las vacunas. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Qué es lo que ellos dicen o qué es lo que ellos le quieren transmitir al mundo? ¿Sí? Entonces, vemos aquí un niño con unos cubitos y en cada cubito está una letra y forma la palabra en inglés autismo. ¿Sí? Entonces, bueno, a lo largo de la charla vamos a ver por qué autismo con el tema de las vacunas. Entonces, vamos a ver por qué ellos no apoyan las vacunas. Los invito para que se metan en una página. Hay muchas páginas en internet que hablan acerca de este tema. Hay una que se llama learntheresc.org. Ahí hay bastante información en inglés, por supuesto, y pueden indagar, pueden investigar. Entonces, esta organización antivacuna tiene ciertas vallas por los Estados Unidos donde ellos avisan del no uso de las vacunas. Vuelvo y digo, esto no es nuevo ni de ayer, ni de antier, ni de hace 10 años. Ellos vienen estudiando esto de las vacunas desde hace un buen tiempo. Entonces, en una de estas vallas se dice que el cáncer es la causa de muerte en los niños, o la segunda causa de muerte en los niños,
y que está relacionado con tóxicos que tienen las vacunas. Eso en la primera valla que vemos en la parte izquierda. ¿Eso será una coincidencia? Bueno, ellos avisan por medio de esa valla esto. En otra valla dice que es la valla que se encuentra en la parte superior derecha. Dice, si usted tiene alguno de, o quiere tener alguno de estos presentaciones crónicas a largo plazo, pues si se vacuna las puede sufrir. Entonces, habla de epilepsia, alergia, asma, convulsiones, diabetes tipo 1, retrasos en el habla, etcétera, etcétera. Y la última valla dice, el doctor nunca me dijo que la vacuna mataría a mi bebé. Entonces, todos estos son mensajes que de pronto, como que nos llaman la atención, ¿cierto? La idea no es asustarnos, la idea es investigar. Vuelvo y comento. Al final de la exposición, ustedes podrán dar sus puntos de vista, preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como una información acerca de lo que estas organizaciones, y coloco una en ejemplo, hacen para hacer ver o informar a la comunidad de los efectos secundarios de estas vacunas. Bueno, muy bien. ¿Qué argumentos tienen ellos, el grupo antivacunas, para decir no, no apoyamos esto? Primero, la ciencia médica ha cometido graves errores. Graves errores. Entonces, ustedes ahí ven 3 diapositivas. Ven a un señor enfermo, en la otra ven unas sanguijuelas en la espalda de alguien, en la otra ven unos recipientes para líquidos. Yo estoy hablando, hago un paréntesis, yo estoy hablando, pero en el momento en que nadie me escuche, por favor, me pueden pues, sí, decir de pronto para arreglar aquí problemas de audio. Bueno. Angie, perdón que la interrumpa, pero sí, lo que pasa es que la gente, quedan los audios abiertos de los participantes, entonces la idea es que bloqueemos los audios para que no se interfiera su... Entonces se silencian los audios de los participantes. ¿Sí? ¿Ya están silenciados? Ok, listo. Vemos aquí el caso de la persona que está enfermita. Aquí es una foto que saqué de la internet del presidente George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos. Entonces, el presidente estuvo enfermo y él fue presidente de los Estados Unidos del año 1789 al 1797. ¿Qué le pasó a este presidente? Se sintió malo, se sintió enfermito y presentó fiebre y resulta que había una práctica médica muy común en aquella época de que cuando una persona se sintiera enferma, con dolor de cabeza, con fiebre, con malestar general, que había que sacarle la sangre y que sacándole, extrayéndole la sangre, pues esta persona se podría recuperar fácilmente y la enfermedad se eliminaba en su totalidad. Era una creencia que se daba por cierta en aquella época, la gente creía en la comunidad médica de este tiempo y pues, ¿quién no va a creer en que un médico de aquella época diga, no, es que eso es lo que se tiene que hacer? Entonces, ¿qué le pasó al presidente George Washington? A sus 67 años, después de haber terminado su mandato como presidente, tuvo una complicación de salud y la medicina de aquella época le recomendó extraerle la sangre de sus arterias y a él le drenaron más o menos el 40% de su sangre. Ustedes se imaginan una persona enferma que le quiten el 40% de su sangre.
inmediatamente después de esa sangría que le hicieron, el presidente George Washington murió. Aparte de esta extracción que le hicieron, le colocaron sanguijuelas para que le absorbieran la sangre y de esta manera pues el tratamiento iba a ser más eficaz todavía. Entonces, este es uno de los argumentos donde ellos dicen que la medicina se ha equivocado. Ahora, también pueden decir, no, pero es que la medicina de aquella época estaba en pañales, la ciencia ha aumentado y hoy en día no es lo mismo de antes. El punto es tratar de decir que sea el doctor más distinguido, de mayor reputación a nivel mundial, y sea la técnica que él está implementando también la más respetada, se han equivocado estos doctores y han producido a lo largo de los años también muertes en muchos pacientes. Bien, el segundo argumento de estas personas o de este grupo que está en contra de las vacunas es el rechazo de la higiene. ¿Qué tiene que ver esto? Resulta que hubo un doctor que se llamó, el que lo ven en la diapositiva, Ignaz Philipp Semmelweis. Este doctor nació en el Imperio Austrohúngaro y resulta que este doctor nace en el año 1818, estudia medicina, fue obstetra, y resulta que él implementó o fue el pionero de este famoso dibujito que está allí del lavado de manos. Resulta que en aquella época, en los años 1800, por ahí en esos alrededores, los médicos de esta época no se lavaban las manos antes de hacer sus procedimientos, ya sea quirúrgicos, atender un parto, etcétera, etcétera. Y resulta que este médico fue el pionero y se dio cuenta de que había que lavarse las manos. Instauró el lavado de manos incluso con hipoclorito y logró disminuir pues la tasa de mortalidad de fiebre puerperal, que es la que le da a las mujeres que acaban de tener sus bebés, y en aquella época pues se presentaban muchas infecciones después de los partos debido a que las manitos no se lavaban bien. Pero resulta que a este doctor la comunidad médica de aquella época se le vino encima y le dijo, usted está equivocado, eso no es verdad, no creemos en ninguna asepsia antes de realizar nada, no hay gérmenes, no hay patógenos, y entonces le presionaron tanto que en el año de 1865 este gran médico no aguantó la presión de su grupo, la presión social, y tuvo que ser hospitalizado en un centro psiquiátrico. Tuvo muchos problemas y allí fallece en el año de 1865. Bien, rechazaban la higiene en aquella época. Ahora sabemos que, miren, en esta pandemia, ¿qué nos mandan? Lavarnos las manos y el aseo es importante. Las manos tienen muchísimos microbios, muchísimos patógenos que en las manos no hacen daño, pero si entran a nuestro cuerpo a través de vía oral o vía sanguínea, pueden provocar muchos problemas. Bien, otro argumento que ellos utilizaron fue que en las vacunas habían componentes nocivos. Nocivos es que hacen daño a la salud del ser humano. Hay muchos componentes en las vacunas, pero para no llenar de tanta letra la diapositiva coloqué los más importantes. Está el dietil estibestrol o DES, que produce el cáncer de cervix. Se encuentra el aluminio, que lo vemos relacionado con la enfermedad de Alzheimer, demencia, enfermedades autoinmunes.
se encuentra el formaldehído, que produce cáncer, se encuentra el MSG, que es el glutamato monosódico, que produce en los niños defectos en el momento de nacer e infertilidad en el ser humano. También se encuentra el mercurio en sus dos presentaciones, metilmercurio y etilmercurio. El etilmercurio es llamado también timerosal, y este etilmercurio está altamente relacionado con la presencia de autismo en niños y desórdenes del sistema nervioso. Aquí debo aclarar algo. Yo estoy hablando de los argumentos que tienen estos grupos en contra de las vacunas, pero también están las personas que dicen no, el timerosal, por ejemplo, la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, dice que no, que el timerosal no es nocivo para la salud, que lo que pasa es que se lo aplican a las vacunas para inhibir el crecimiento bacteriano, que se usa como un preservativo. Sin embargo, ellos lo quitaron de las vacunas, ¿sí? Entonces, no pude investigar de cuántas lo habían sacado, de cuántas, sí, habían sacado este compuesto de su contenido, pero sí, de hecho, lo sacaron y se esperaba que la respuesta descendiera frente al autismo, pero resulta que se hicieron varios estudios y el grupo que está en pro de las vacunas, pues defendió que el timerosal, al haberlo quitado de las vacunas, pues los casos de autismo seguían aumentando, o sea que no tenía ninguna relación. Pero como vuelvo y digo, están los grupos aquí en pro y están los grupos aquí en contra. Ellos tienen argumentos, estos también tienen argumentos, ellos dicen que tienen estudios científicos, ellos también dicen que tienen estudios científicos que avalan el uso y que no avalan el uso. Entonces, por eso vuelvo y digo, debemos estar informados, indagar, investigar. Bien, siguiente argumento, el tabaco. Hoy en día sabemos todos los efectos nocivos del tabaco, pero en aquella época, más o menos años 1800, 1900, los médicos fumaban y era normal, ellos no sabían de la gravedad de fumar esta sustancia nociva y venenosa para la salud, e incluso les decían a sus pacientes que tenían tuberculosis que se podían sanar fumando. Entonces, esta era una idea que en aquella época era aceptada. Primero, los médicos fumando, ¿sí? Ellos no lo sabían. Y segundo, les decían a sus pacientes con tuberculosis, tiene que fumar porque eso le ayuda a salir de esta enfermedad. Imagínense, le estaban metiendo más veneno a los pulmones. Entonces, miren que esas creencias de aquella época eran totalmente erradas. En el año de 1930-1940 era lo de moda, totalmente de moda, fumar. Y entonces, pues, hasta los médicos tenían esta práctica y hoy en día, con tanto que se sabe de los productos nocivos de la nicotina, del tabaco, pues muchas personas lo fuman. Incluso en las cajetillas dice el tabaco es nocivo para la salud, pero eso entra por acá y sale por acá y a mí no me va a pasar nada, ¿sí? Entonces, se dieron cuenta que, por ejemplo, la talidomida era un componente que producía cáncer de cervix y estaba presente en el tabaco. Entonces, esta talidomida en aquella época se la daban también a las mujeres embarazadas en sus primeros meses de gestación para prevenir náuseas, etcétera, etcétera. Después de cierto tiempo se dieron cuenta que los bebés de estas mujeres embarazadas nacían con malformaciones genéticas. Entonces,
La talidomida tuvo que ver en estas malformaciones y pues hoy en día se ha sacado del mercado porque se sabe que produce efectos teratogénicos. Bien. Quinto argumento de los grupos que no están de acuerdo con las vacunas. Y aquí de pronto me demoró un poquitico. Seguridad y eficacia de las vacunas. Las vacunas, ninguna vacuna es 100% efectiva. Ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos diferentes, con organismos diferentes, con sistemas inmunológicos totalmente diferentes. Y debido a ese sistema inmune que tenemos, a nuestro ADN, pues nuestro cuerpo reacciona diferente. El mismo doctor Fauci, que es el médico jefe del presidente de los Estados Unidos, que es el que ha estado ahorita hablando en toda esta pandemia, es como el médico vocero a nivel mundial y el que está manejando toda la cuestión de salud. Es el director también del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Él dijo que no había una vacuna 100% segura. Entonces, pues, si él lo dice, no es porque sea santa palabra, digámoslo así, pero es que los virus, voy a hablar de los virus. Pequeño porque, vuelvo y les digo, no soy epidemióloga, no soy viróloga, ni PhD en virología, ni mucho menos. Pero los virus son unos de los microorganismos, aparte de las bacterias, aparte de los hongos, ¿sí? Que mutan muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que el virus que me atacó a mí es diferente que el que atacó a otro ser humano, porque de cuerpo en cuerpo ellos cambian como su presentación y entonces como cambian de cada individuo en cada individuo, pues el que afectó a la persona A, ella generó anticuerpos contra ese virus, pero ahí mismo mutó y cuando se infecta la persona B con ese mismo virus, ya ese mismo virus no es y de pronto sí la infectó a la persona B, pero él ya viene mutado. O sea que la persona B no lo va a reconocer y así sucesivamente. Ellos mutan, tienen una facilidad de hacer mutaciones grandísimas. Por esta capacidad que estos virus tienen de hacer mutaciones exageradas, es que una de tantas causas, pero una de ellas es la alta mutación que tienen estos virus, es que no se ha podido hacer la vacuna contra el SIDA. ¿Por qué? Porque si la hacen este año para tal cepa, resulta que ya el otro año mutó y esa vacuna no va a servir, sino que tienen que hacer otra. Entonces, por eso no se puede hacer una vacuna efectiva y segura 100% contra un virus, sobre todo los virus, ¿sí? Tenemos también el caso, por ejemplo, de la vacuna de la influenza, que tiene apenas de efectividad de un 40 a un 60%, ¿sí? Entonces, mire que no, ni se acerca al 70 ni al 80. Entonces, los datos y las estadísticas nos muestran que, sí, de que no es seguro. Entonces, aparece en 1998 el doctor Andrew Wakefield, y él sacó una investigación acerca de la relación entre las vacunas, especialmente la triple viral y el autismo. Y él hizo una investigación seria, él hizo una investigación profunda, pero ¿qué consiguió con esta investigación? Que le cancelaran su licencia. Lo tacharon de loco, lo tacharon también como médico que trabajaba para la conspiración y contra el sistema global, y este médico hoy en día está destruido, ¿sí? No, le acabaron su vida laboral, su vida social,
Y yo les comparto que para que hoy en día un médico salga a hablar en contra de las vacunas, un ejemplo, tiene que tener mucha valentía. No es de locura. Tiene que tener mucha valentía porque está en juego su tarjeta profesional, está en juego su vida profesional, está en juego la licencia, está en juego la vida de sus hijos, con qué va a llevar el pan a su casa. Son muchos los aspectos que se evalúan en esto. Entonces, hay muchos médicos que han tomado ese riesgo. En Australia, y se han visto muchos debates a lo largo de la historia en diferentes países, en Alemania, en Francia, entre sí y no el apoyo a las vacunas. También ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, este doctor que les acabé de mencionar de la relación entre la triple viral y el autismo, este doctor se consigue fácilmente por YouTube. O sea, la información que yo estoy dando acá la pueden conseguir ustedes en internet fácilmente también. En Australia hubo un debate entre un virólogo pro vacuna y un microbiólogo antivacuna. Se decía acerca de la influenza, ¿no? De la vacuna de la influenza. Se decía, pues las estadísticas. Entonces continuamos con nuestra presentación y vamos en la seguridad y eficacia de las vacunas. Entonces, según las estadísticas, se dice que un niño en 1.000.000 muere por influenza y un niño en 100.000 se enferma y va al hospital. De los niños vacunados menores de 3 años, el 38%, bueno, el 38% se producen alergias y hasta convulsiones. Entonces uno como padre, ¿hasta dónde puede uno permitir que se aplique una vacuna si el riesgo-beneficio empieza pues a evaluarse, ¿no? Vemos que es un alto porcentaje de que sufran alergias y convulsiones. Con esto de las vacunas, nos han estado a nosotros amaestrando desde hace tiempo, nos han estado acostumbrando desde hace tiempo y vamos a ver para qué, con qué objetivo. Para que una vacuna sea altamente eficaz y altamente efectiva, se requieren entre 7 y hasta 20 años, porque el proceso de hacer vacunas pasa por varias fases, primera, segunda, tercera, y eso no se puede hacer rápidamente ni aleatoriamente, ni se está jugando con muchos factores y muchos aspectos que se deben manejar con mucha precaución, con mucho inteligencia, porque en este tema, pues vuelvo y digo, abarca grandes cosas y la medicina está avanzando pues de manera rápida, pero también cabe anotar que para elaborar vacunas no lo podemos hacer de la noche a la mañana. De 12 a 18 meses es algo bastante apresurado para que salgan las vacunas que vemos hoy en día. No necesitamos, yo quisiera de pronto hablarles un poquitico de qué es una vacuna de virus vivo atenuado, etcétera, etcétera, de las vacunas que se hacían antes. Hoy en día las vacunas de AstraZeneca, la de Pfizer, Johnson Johnson, manejan ADN recombinante. Quizá muchas personas no saben qué es eso del ADN recombinante, pero como para que puedan entender, de pronto, si se pudiera dar la oportunidad más adelante, se podría dar una pequeña charla para que tuvieran un poco de más información. Pero si ustedes se quieren meter por internet, encuentren ustedes cómo es el proceso del ADN recombinante. En sí es incorporar un ADN y fusionarlo con otro para que uno de los dos gobierne al otro. Entonces,
Por ejemplo, ¿qué sucede con los alimentos transgénicos? Nosotros sabemos que los alimentos transgénicos han sido manipulados en el laboratorio y entonces la manzana me sale roja, grande, brillante, hermosa, el banano sale grandísimo, incluso algunos alimentos ya salen sin semillas porque han sido manipulados genéticamente. Eso es lo que quieren lograr también con estas vacunas. Ahora, sin salirnos de nuestro país, di el ejemplo de Australia, de Inglaterra, vamos a ver un video que ustedes encuentran en la descripción, el primer video que van a encontrar en la descripción, ahí en el link que aparece, le van a dar clic y vamos a ver este video y seguimos en nuestra exposición. Entonces, ya vimos el video, sabemos que eso es una noticia que salió en Colombia hace unos años y es ya nuestra tarea, la tarea de cada uno de nosotros, investigar quién estuvo detrás de esta fabricación de vacunas del VPH. Y por qué se suministraron en países tercermundistas. Y Colombia, pues no fue la excepción y aquí vinieron a probar con las vacunas. A Dios gracias que muchas niñas también se salvaron de sufrir estos efectos secundarios, como mi hija. En esa época yo le apliqué la vacuna del VPH y a los días salió esta noticia y de verdad que todo es gracias al Señor. Bien, entonces, nosotros podemos averiguar de pronto de manera personal qué es lo que pasa con una vacuna de ADN recombinante. Realmente, qué es lo que pasa con ese ADN, qué es lo que ingresa a nuestro ADN, porque esas vacunas con ARN mensajero traen información que se va a mezclar con nuestro ADN y es para que nosotros investiguemos un poquitico más acerca de esto y es nuestra responsabilidad. Muy bien, ya dejamos el tema de los antivacunas y ahora vamos a empezar a hablar un poco de los que sí creen en las vacunas y de los argumentos que ellos proponen. Primero, la comunidad científica. Ellos, este grupo de personas pro vacuna, dan por certero todo lo que la comunidad científica actual proponga y eso lo dan por un hecho. No le dan margen de error a estas informes que ellos o comunicados que ellos saquen. ¿Listo? Estudios científicos. Lo hice para resumirlo así en esta diapositiva. Así como lo hablaba antes, esos estudios científicos que avalan la relación entre vacunas y enfermedades en las personas pues, que no están de acuerdo con la vacuna. También hay estudios científicos que avalan la no relación entre la inoculación de la vacuna con la producción de dichas enfermedades. Entonces, vemos, como ya lo he repetido, que hay de parte y parte estudios científicos que apoyan a cada grupo. Otro aspecto que ellos tienen en cuenta es que dicen que las enfermedades han sido erradicadas. Y sí, la viruela, que fue una enfermedad muy, pero muy grave, mortal, donde los pacientes morían en un altísimo porcentaje y los que podían sobrevivir tenían secuelas graves de por vida e incluso quedaban ciegos. Gracias al descubrimiento de Edward Jenner en 1796 con la vacuna de la viruela, pues se logró detener y erradicar esta enfermedad. Se dice que volverá a aparecer hasta cuando alguien quiera que aparezca, ¿no? Bueno, también se erradicó la poliomielitis,
y con la vacuna, la primera vacuna de la poliomielitis en 1953, y sí, estas han sido vacunas que han funcionado y no podemos desconocer esta información. Eran otros métodos para hacer vacunas y era otro sistema y tardaron años también en lograrlas. Otro aspecto que los de este grupo pro vacuna dicen es que los componentes no son nocivos y también tienen sus estudios científicos que comprueban que sus componentes no son nocivos, pero se contradicen con lo que se empieza a ver en la realidad. Ok, ahora está el grupo de los intermedios. Los intermedios son los que ni sí ni no. Les recomiendo que se lean un libro, está en inglés, no sé si está en español, de pronto lo consiguen en español, que se llama The Truth About Vaccines. El autor es Richard Halvorsen. Él es un médico inglés. Y aunque él tiene una clínica donde se aplican vacunas, él no está de acuerdo en la aplicación de ciertas vacunas y él no es antivacuna. Pero entonces él hizo un estudio acerca del sarampión y entonces dice él que cómo es posible que se le meta tanto miedo a la gente o a los niños o a los padres de familia por no vacunar a sus niños contra el sarampión, si esta es una enfermedad que se ha demostrado que el niño normal, con sus defensas normales, que no tenga ninguna enfermedad donde se comprometa el sistema inmunológico, ellos salen victoriosos, salen batallando y venciendo esta enfermedad. Y se ha demostrado que cuando una persona entra en contacto con el virus del sarampión, se le fortalece ciertos aspectos como los que tengo aquí en la diapositiva. Por ejemplo, el nivel de alergia se reducen grandemente. Los niños asmáticos, después de haber tenido contacto con este virus, ellos también disminuyen grandemente su enfermedad. Y el sistema inmune se vuelve más fuerte incluso en casos de cáncer. Entonces, este virus del sarampión incluso hace volver más fuerte el sistema inmune para que batalle contra este tumor cancerígeno y empiece a, como quien dice, solito a batallar contra estas células tumorales. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hace este médico que a manera personal me parece que es la mejor? Lo que él dice es que los padres de familia debiéramos informarnos, o los que no tienen hijos, que son adultos, debiéramos informarnos muy bien acerca de los pro y de los contra. Es el deber de la medicina mostrarnos los dos caminos, ¿sí? Y nosotros en nuestro buen uso de la libertad y nuestro razonamiento y la información que tengamos, no debemos sesgarnos y debemos tomar una decisión adecuada a nuestras convicciones, pero también a la información que hayamos obtenido. Por ejemplo, un médico no debiera incentivar a aplicar la vacuna al hijo de una paciente por simplemente la opinión del médico. Es deber de la madre investigar, indagar, porque vuelvo y digo, es la salud de su hijo, está en juego la salud de su hijo, la salud de su ser querido. Entonces, los medios de comunicación nos debieran colocar, dice él, las dos opciones. Y es deber de cada uno si la toma o la deja. Si me voy por acá o si me voy por acá, voy a tener ciertas consecuencias. La idea es que la libertad de conciencia no sea vulnerada. Y nosotros estamos yendo
hacia una abolición de nuestras libertades. ¿A dónde llega esto? Lo que les estaba comentando. A un choque entre la libre elección versus el bien común. A esto está llegando y generando este tema de las vacunas y este tema del COVID-19. La libertad en cuanto a las vacunas se refiere a que yo como individuo tomo la decisión de qué entra en mi organismo y qué no entra. Eso es algo que es de mi libertad, de lo que yo como ser humano tengo derecho a hacer y a cuidar mi salud y a responder por mi salud. Pero ¿hasta qué punto el uso de mi libertad puede afectar la sociedad o la salud del mundo entero, o de nuestro barrio, o de nuestro condominio, de la unidad residencial donde vivamos? Entonces, empieza a jugarse algo muy importante aquí, que es si somos realmente libres para tomar estas decisiones, o el bien común que tanto se está hablando ahorita puede llegar a aplastar y a derrumbar esa libertad personal que cada uno de nosotros tenemos. El doctor Alan de Estados Unidos, que es muy famoso, es un abogado especializado en derecho penal y es el líder pionero en libertades individuales, en defenderlas, por supuesto. Pero dijo algo muy interesante. Ustedes lo pueden buscar por YouTube, solo que está en inglés. Bueno, habrán artículos también en español. Y él dijo, siendo de la talla que es, que si una persona no quería vacunarse, tendríamos que llegar hasta el extremo de llevarlo con un policía hasta el hospital para que esa persona fuera vacunada, porque ya no va a primar la libertad individual, sino el bien común. Entonces, si este abogado número 1 en Estados Unidos, defensor de las libertades y los derechos individuales, está diciendo que el bien común nos va a aplastar a nosotros nuestras libertades, ¿qué es lo que quieren realmente estas grandes personas o poderes que manejan el mundo? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y qué es lo que quieren? Ustedes ahí en la diapositiva ven un lapicito que quiere escribir, pero no lo dejan los borradores. Y todo lo que medio escriba, el borrador lo borra. ¿Sí? Y es el único lapicito que hay ahí. Yo creo que esta diapositiva es muy diciente de lo que está ocurriendo actualmente. Todo esto termina o va a generar en la abolición de nuestras libertades individuales. Ustedes miran a decir, loca, pero eso es lo que se viene. Esto del COVID-19 y esto de la vacuna no es más que una adaptación a lo que se va a venir. Y lo que se va a venir es algo grande. Los grandes de este mundo, los grandes de este planeta, lo saben. Saben que se viene algo grande y espantoso para la humanidad. Pero nos tienen adormecidos. RCN y Caracol solamente habla de noticias de entretenimiento y COVID, y de ahí no salen. Pero nunca van a hablar de otras cosas. Porque hay unas poderes, hay unas élites que controlan el mundo. Y ellos son los que dicen qué es lo que sale y qué es lo que no sale. Ellos le dicen a un médico qué es lo que usted debe hablar y qué es lo que no. Ellos le dicen a un músico qué es lo que usted va a cantar en su canción y qué es lo que no. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? A la abolición de nuestras libertades individuales en aras, en beneficio del bien común, de cuidar el planeta. Y eso hasta suena muy bonito. Suena
espectacular, suena paradisiaco, vamos a tener cosas mejores. Y yo les digo a todos los que están aquí en esta reunión, no es por casualidad que estén acá, pero ya es hora de que empecemos a mirar más allá de lo que hay aquí, de esta pandemia. El problema no es si yo me vacuno o me vacuno. Sí, tendrán problemas. Y de salud, sí. De hecho, hasta estas vacunas empiezan a tener sus efectos secundarios hasta 42 meses después de la inoculación. O sea que una persona no puede decir, ay, pasó un año y no me pasó nada. No, es hasta 42 meses que se empiezan a mostrar los efectos adversos. Entonces, la invitación es para que nosotros indaguemos, nos pellizquemos, porque este mundo está yendo de una manera muy acelerada. Y los invito para que veamos estos videos. Son 3 videos, los van a ver todos, por favor, de una vez. Primero van a ver el número 2, después el número 3. Son videos corticos, de 3, 4, 5 minuticos. Y volvemos otra vez a nuestra charla. Y ya continuamos entonces después de haber visto estos 3 videos, vamos a continuar con nuestra última diapositiva. A veces uno no sabe qué hacer. Si para allí, si para acá. Pero entonces tenemos una guía o un guía divino que nos dice y que nos dijo estas cosas que irían a suceder hace muchísimos, pero muchísimos siglos o años. ¿Nos advirtió Dios de estas cosas que irían a pasar? Nos advirtió de estas guerras que irían a pasar, de estos terremotos. Nos advirtió Dios de estos poderes de los cuales yo les hablé en esta charla. Claro que sí nos advirtió. Entonces, busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 13 del versículo 15 al 17, que dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y noten esto: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esas son palabras de la Santa Biblia, que es palabra de Dios. Me llama la atención el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A mí ya me están prohibiendo comprar y vender el año pasado con el famoso pico y cédula. No podía entrar el día que no me tocaba. ¿Sí? Nos están adiestrando desde ya para lo que viene. Y vuelvo y digo, se viene algo bien grande, bien grande. Pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y yo los animo para que no nos dejemos atemorizar. Vendrán cosas terribles para la humanidad, pero a Dios lo tenemos. Silencio. Que podemos buscarlo, que podemos acudir a nosotros esa ayuda idónea a nuestro. Podemos empezar de la charla. Debe ser como algún trabajo, yo no sé, es como algo religioso. Mire. Podemos silenciar nuestros micrófonos. Ya esta es la última diapositiva. Ya el video va a ser colgado pues en YouTube, en el canal de Dudas Bíblicas. Entonces,
para todas las personas que pudieron ingresar o que ingresaron tarde tal vez, no se preocupen, que el video muestra noticias de actualidad y al final, lógicamente, se relaciona con un así dice Jehová, porque para Dios esto no lo agarró de desapercibido. Entonces, si quieren profundizar más acerca de lo que dice Apocalipsis 13, pueden ver en los videos de este mismo canal la serie de Génesis Apocalipsis. Entonces, van a ver bastantes videos al respecto, donde habla de cuál es el sello de Dios, cuál es la marca de la bestia, cuál es la imagen de la bestia, y todo eso va a ayudar a resolver las dudas que ustedes tengan y van a entender cuál es ese poder que va a impedir comprar y vender. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su atención. Que Dios los bendiga y vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este momento que tuvimos aquí de actualizar la información, dar una información que quizá para algunos ya era conocida, para otros no. Yo te pido que nos ayudes a discernir siempre y a que nuestras decisiones siempre sean tomadas sabiamente con tu ayuda y que nos podamos abrir nuestros ojos de que tu regreso es pronto y de que todas estas cosas que están sucediendo, pandemias, guerras en Israel y todo lo que se va a venir, esto ya venía profetizado, Señor. Ayúdanos a leer un poco más las Escrituras, a interesarnos, Señor, en acercarnos más a ti y en ayudar a proteger a toda nuestra familia, porque depende de nosotros y el papel que cada uno haga como padre de familia, que conseguiremos o resultados buenos o malos. Y nos colocamos, Señor, en tus manos para que tú nos dirijas y para que tú sigas bendiciendo a cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Cada una tiene sus dificultades, sus dolencias físicas, económicas, financieras, de salud, espirituales. Señor, por favor, fortalécelas para que el poder de tu Espíritu Santo haga el trabajo en cada una de ellas. Te lo pido en el nombre amoroso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.